Seguimos caminando de la mano con el Evangelio de San Marcos y durante todos estos capítulos nos ha estado enseñando cómo se tiene que hacer, qué se tiene que vivir para alcanzar a ser discípulos de Jesús. Y hoy de una manera muy interesante el Evangelio nos presenta una escena que la conocemos la mayoría, si no es que todos, la famosa parábola, no es parábola, el famoso encuentro del hombre rico con Jesús. Y dice entonces que en este seguimiento, en este caminar de Jesús, va de un pueblo a otro, y cuando se va alejando de un pueblo, hay un hombre que sale al encuentro de Jesús. Por el contexto que después nos va a dar San Marcos, decimos es un hombre que tiene muchos bienes. Y este hombre tiene una pregunta muy interesante para Jesús. Por lo regular, cuando se va a Jesús, se le pide que sane a los enfermos, que haga algún milagro. Tal parece que se presentan solamente necesidades materiales o corporales, algunas espirituales. Pero hoy este hombre tiene esta pregunta muy interesante. No es solamente una pregunta moral para quedar bien ante los demás, sino que es una pregunta que está en el corazón de todo hombre, de toda mujer, que de verdad busca un encuentro sincero con Dios. Y la pregunta que este hombre le ha planteado a Jesús es: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y cuando nosotros hemos escuchado la vida eterna, seguramente vienen a nuestros pensamientos, a nuestros corazones, pensar en algo después de la muerte. Porque a veces decimos, el cielo y el infierno, ¿cuándo se alcanzan? ¿Cuándo se alcanza el cielo o el infierno? Después de la muerte. Siempre decimos así, ¿verdad? Pero fíjense, el cielo y el infierno empiezan a edificarse aquí y ahora. Por eso esta pregunta no es para después de la muerte, es para ahora. Y por eso tiene mucho interés este hombre en preguntarle a Jesús: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? De otra manera podemos decir: ¿qué tengo que hacer para alcanzar el cielo? ¿Qué tengo que hacer para vivir plenamente, para alcanzar la felicidad? Y este hombre a lo mejor también estaba pensando que la vida eterna la va a alcanzar después de muerte, después de la muerte. Y por eso le dice: ¿qué tengo que hacer? Jesús no le responde con muchas palabras, le responde con algo fundamental que todo buen israelita tenía que conocer, que todo buen israelita tenía que vivir: los mandamientos. Cuando el buen israelita en el libro del Deuteronomio recita el famoso Shema Israel, escucha Israel, el Señor es solamente uno, le amarás con todo el corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas. Quien lo recita o lo recitaba tenía que estar convencido de que al recitar esa proclamación de fe, también tenía que asumir en la vida la vivencia de los mandamientos. No solamente era algo externo, sino que tenía que llegar al corazón. Pero también recordemos que una de las promesas o una de las bendiciones de Dios son los hijos, es la larga vida, pero también los bienes materiales. Y este hombre seguramente pensó que ya tenía ganado todo porque tenía muchos bienes. A lo mejor esperaba de Jesús una respuesta mucho más halagatoria, ¿cómo se dice? Halagadora, ¿verdad? Halagadora para él, porque ya tenía bienes. A lo mejor era decirle: pues mira, no te preocupes, Dios ya te está bendiciendo, ¿verdad? Dios ya te está premiando aquí, ya fácilmente vas a alcanzar la vida eterna. Sin embargo, Jesús le recuerda lo fundamental que tiene para la vida. Conoces los mandamientos y se los empieza a enumerar: no mates,
no robes, no cometas adulterio, no levantes falso testimonio, no cometas fraudes. Y termina diciéndole, honra a tu padre y a tu madre. Fíjense, con estos mandamientos, Jesús lo vuelve a encauzar al camino que tiene que vivir, si es que de verdad es una pregunta sincera, si es que de verdad quiere alcanzar la vida eterna. Podemos decir, Jesús le hace un resumen de lo que es la voluntad de Dios, de lo que el buen israelita tenía que vivir. Sin embargo, este hombre responde de una manera muy interesante. Maestro, todo eso lo he vivido, lo he cumplido desde mi juventud, desde muy joven. Por lo tanto, ya es un hombre grande. Y entonces ahora Jesús solamente lo está escuchando, ¿ya? Porque este hombre no ha alcanzado a vivir los mandamientos como la voluntad de Dios, no los ha alcanzado a vivir en la vida como ese camino que le lleva a la vida eterna. Quizá los ha aprendido en la vida, los conoce aquí en la cabeza, pero no los está viviendo desde el corazón, no los está viviendo con libertad. A lo mejor solamente es un cumplimiento, y por eso cuando se cumplen solamente la vida empieza a cansar. Los mandamientos empiezan a hacer que el hombre se empiece a encorvar porque no los alcanza a vivir con plenitud. Es una carga. Cuando las cosas se viven por obligación, no se disfrutan. Y por eso este hombre dice, no, eso ya lo he vivido desde muy joven, ¿qué más me hace falta? Dime algo que de verdad me esfuerce, ¿no? Dice el Evangelio, Jesús lo mira con amor. La vida eterna no es una conquista personal, sino que la vida eterna empieza con un dejarse mirar por Jesús, dice el Papa Francisco. Es dejarse mirar por ese amor que viene a transformar la vida, para que los mandamientos no se vivan de manera pesada, no se vivan de manera obligatoria, sino que se vivan en una respuesta de acción de gracias a tanto amor que nos ha dado Dios. Por eso dice, ahora Jesús, ya que has vivido todo eso, solo una cosa te falta. Vete, vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y entonces serás rico en el reino de Dios. Tendrás un tesoro muy grande. Y el Evangelio dice algo interesante. No dice ve y repártelo solamente, dice ve, vende, lo pone a trabajar, lo pone a hacer algo más, lo pone a trabajar para los demás, lo invita a salir de su comodidad y ahora le dice entonces, ven y sígueme. Este hombre a lo mejor pensó que iba a ser más fácil, que le iba a decir, pues no te preocupes, ya tienes muchos bienes, ahora ya estás empezando a vivir la vida eterna. Este hombre necesita también dejarse transformar desde la libertad, desde la sinceridad del corazón. Necesita escuchar con atención lo que Jesús le está diciendo. Sin embargo, este hombre, dice el Evangelio, se fue apesadumbrado, ¿ya? Se fue triste porque tenía muchos bienes, no se quiso deshacer de ellos. Por eso la siguiente parte dice Jesús, qué difícil es para un rico entrar en el reino de Dios. Pero es difícil no porque tenga riquezas, sino porque el corazón se apega a las riquezas, porque el corazón no quiere renunciar a la comodidad, porque el corazón no quiere desprenderse de esas seguridades. Por eso dice, qué difícil es para aquel que se apega desde el corazón a las riquezas. Y le sigue diciendo a los discípulos, le será más fácil en pasar un camello
por el ojo de una aguja que entrara el rico en el reino de Dios. ¿Se imaginan ustedes pasando un camello por el ojo de la aguja? Sé que están pensando en la aguja para coser, ¿verdad? Porque muchos nos imaginamos a primer momento que cuando Jesús dice que el camello va a pasar fácilmente por el ojo de la aguja, pues la aguja que nosotros conocemos es con la que cosemos, ¿verdad? Pero no se está refiriendo Jesús a esa aguja, ¿verdad? La aguja era una puerta pequeña, estrecha, ¿verdad?, angosta, que cubría la entrada a las ciudades, y era así, precisamente como aguja, ¿verdad?, para que los camellos o los animales no entraran a hacer daño a la ciudad. Dicen los estudiosos, los que conocen ese ambiente, que un camello puede pasar por ese ojo si se arrastra casi, y entonces logra pasar a través de esa puerta. No es la aguja de coser, es una puerta que cuidaba la ciudad o cualquier comunidad. Por eso ahora Jesús le está diciendo: es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja, pase por esa pequeña puerta, a que el rico se deshaga de todos los bienes que tiene. Hoy nosotros a lo mejor también necesitamos descubrir cómo necesitamos ser discípulos hoy en día. Y quizás entonces necesitamos hacer esta misma pregunta de este hombre que le ha preguntado a Jesús: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Ya dijimos entonces que la vida eterna, el cielo o el infierno no se encuentran solo después de la muerte, empiezan aquí. Y a lo mejor la pregunta para nosotros tendría que ser algo más dinámico, tendría que ser algo más específico entre nosotros. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿En dónde? ¿En dónde les gustaría alcanzar la vida eterna, la felicidad, la plenitud? Porque todos queremos ser felices, ¿o no? ¿Y en dónde les gustaría ser felices? ¿En un lugar concreto? ¿Cómo tenemos que hacer para alcanzar la vida eterna? En la casa, ahí en la familia. ¿Cómo alcanzar la vida eterna en el matrimonio? ¿Cómo alcanzar la felicidad con los hijos, con los papás? Porque a veces podemos ser muy buenos con los otros, pero en la casa a lo mejor no estamos bien. A lo mejor queremos ser buenos con los demás, pensando que la vida eterna la vamos a alcanzar allá después de la muerte. En la muerte se confirma lo que nosotros empezamos a vivir aquí y ahora. Si no somos felices aquí, ¿ustedes creen que después de la muerte vamos a ser felices? Ya no. ¿Quién va a disfrutar después de la muerte la felicidad si aquí fue un desgraciado? Nadie. ¿Ah? ¿Quién va a disfrutar del infierno? El infierno se empieza a vivir aquí. Por eso la pregunta para nosotros es: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna en mi familia? Donde a veces no nos llevamos, donde a veces nos seguimos enojando, donde a veces no nos hablamos, nos miramos mal, donde nos empezamos a criticar también, donde a veces torcemos la boca para la otra persona. ¿Ustedes creen que la vida de felicidad se encuentra en otro lado? Empieza en la casa. Cuando se casan vienen bien emocionados aquí ante el altar porque dicen: ay, ahora sí encontré a mi media naranja, y sale que es limón. ¿Ah? La vida eterna se alcanza en el matrimonio, y Jesús nos está diciendo también los mandamientos
no robes, no cometas adulterio, no levantes falsos testimonios, no cometas fraudes. La vida eterna se vive aquí desde ahora. La vida eterna no es un ideal solamente, es una realidad que se vive aquí en nuestros hogares, o se tendrá que vivir en nuestros hogares. Los jóvenes quieren alcanzar la felicidad, pero a veces no saben dónde encontrarla. Se van a buscarla en los vicios, se van a buscarlo en lo estruendoso, donde el corazón hace lo que quiere. Y sin embargo, hoy Jesús nos recuerda: honra a tu padre y a tu madre. Y honrar al padre y a la madre no es solamente hasta que estén viejitos, hasta que ya necesiten de la pensión, ¿eh? Honrar al padre y a la madre implica escuchándoles, obedeciéndoles, porque seguramente son los primeros que nos aman y que quieren el bien para nosotros. El vecino no va a estar pensando en el bien del hijo. Los papás son los primeros que muestran el amor de Dios a los hijos, y por eso los hijos en esta experiencia tienen que honrar a los papás, tienen que escucharles, tienen que obedecerles. De otra manera, la vida, la felicidad no se encuentra si no es en un lugar concreto, que es la casa, que es la familia. No bastan las riquezas, sino experimentar verdaderamente el amor que Dios nos tiene. Quien tiene riquezas, qué bien, felicidades, a lo mejor es fruto de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, porque hay que sacrificar también la vida. Pero si nos quedamos apegados a los bienes, dice Jesús, no vamos a encontrar la felicidad. Aquí se necesita también aprender a vivir mirando por el necesitado. Es cierto, necesitamos trabajar, necesitamos esforzarnos para tener los bienes, pero empieza primeramente la felicidad en la casa, en la familia. ¿Qué otra pregunta le podremos hacer hoy a Jesús? ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿En dónde? Ya dijimos, en la casa, en el matrimonio, con los hijos, con los papás. ¿Dónde más necesitamos ser felices? ¿En la escuela? ¿No? ¿Ahí no necesitamos ser felices? También necesitamos ser felices en la escuela, obedeciendo a los maestros, haciendo las tareas, llegando puntuales, ¿no? ¿O no? ¿No les da felicidad eso a los papás cuando los hijos van bien en la escuela? Claro, ¿verdad? Ay, pero al hijo que hay que estarlo arriando para que haga todo, es un dolor de cabeza, ¿verdad? ¿No en el trabajo también necesitamos empezar a fortalecer la vida eterna? Allí donde no nos llevamos con el compañero al que estamos criticando, al que hacemos muchas veces quedar mal a los demás para que yo quede bien. En el trabajo, ahí donde nos dice Jesús, no seas tranzas, no cometas fraudes. ¿Ya? Así nada más, hay que se vaya, otro que lo haga mejor. ¿Ya? Allí necesitamos nosotros también empezar a realizar la vida eterna. Quizá podemos decir, yo soy bueno, siempre voy a misa, pero hacerlo con sinceridad, sin esperar una recompensa. Preguntémosle a Jesús desde el corazón también nosotros, ¿dónde más podemos alcanzar la vida eterna? Seguramente tendrá una respuesta para cada uno, pero ya nos ha dado las primeras indicaciones. Conoces los mandamientos. Y si no los conoces y no te los sabes, vuelve a tu catecismo y ahí seguramente volverás a escuchar estas palabras. Y si no, tenemos el misal, órale, vayamos otra vez al misal y que esta palabra siga diciendo algo a nuestra vida.
Que el Señor nos bendiga, que el Señor cuide de nuestro caminar y que sepamos seguirle con sinceridad en este camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a hacer profesión de nuestra